Perfecto. Hay una catarata de mensajes, enseguida los vamos a escuchar, pero nos atiende ahora el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Daniel López lo saluda. ¿Cómo le va, Santiago? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Bien, bueno, un montón de temas para recorrer de la actualidad. Empecemos por lo que pasó en el Senado anoche. Aprobado el proyecto del oficialismo para modificar la forma de elegir el procurador, pasa a diputados. El candidato de ustedes sigue siendo Rafecas, el candidato del gobierno, pese a que Rafecas no acepta públicamente que no se lo elija sin los 2/3. A ver, sí, son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado es reformar una norma que la Constitución no planteaba, y es una norma y es una facultad del Poder Legislativo modificar esa norma, que toma, quiero aclarar, me viene bien el punto, quiero aclarar, toma debates preexistentes, debates de senadores y senadoras de otros partidos políticos que habían planteado siempre la necesidad de una reforma en cuanto al Ministerio Público Fiscal. Es una reforma que también habla de los plazos, que habla también de las posibilidades de los procedimientos de remoción. Pensemos también de dónde partimos nosotros. Pensemos que, por ejemplo, Macri, cuando quiso remover a la procuradora Gils Carbó, lo que hizo fue presionarla hasta que renuncie, y después de ahí nunca más la Argentina pudo elegir un jefe de fiscales, un procurador. ¿Por qué? Porque, bueno, por la normativa que existía, tenía una mayoría específica, y después el cargo era un cargo también vitalicio, entonces tenía distintas dificultades y particularidades. Bueno, eso es lo que viene a resolver este cambio normativo. Con respecto a si el candidato nuestro es Rafecas, sí, naturalmente, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, que el candidato del Poder Ejecutivo, el candidato nuestro es Daniel Rafecas, y que esperamos que avance ahora sí en la audiencia pública para poder exponer cuál es su proyecto. Con respecto a por eso que quiero tratar de identificar que son dos cosas distintas. Por un lado es la selección del candidato, y por otro lado la reforma, que es una reforma... Claro, pero como Rafecas ha dicho públicamente no aceptaba sin los 2/3, por eso le preguntaba si hablaba con él. Claro, bueno, es cierto que Rafecas dijo eso, también es cierto que dijo que se estaba preparando para ir a hablar a la audiencia pública, y también no es menos cierto que una gran parte de la oposición ya planteó que iban a apoyar y acompañar sí, el proyecto de Rafecas, con lo cual, si la oposición hace lo mismo en el recinto que lo que le dice a las cámaras, entonces tiene los 2/3 Rafecas. En el Congreso también comienza el martes y seguramente va al recinto de diputados el martes siguiente el tema del aborto. Usted no desconoce que hoy a la tarde va a haber una marcha muy importante en contra del proyecto. La postura del Poder Ejecutivo es que intentar aprobarlo, que haya voto positivo este mismo año, por ejemplo. Sí, la voluntad primaria fue cumplir con la palabra del presidente. El presidente se había comprometido a enviar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, no para generar ni divisiones, ni como todas estas cosas que se han dicho, sino todo lo contrario, para avanzar en algo que nosotros lo venimos plantando con mucha transparencia desde la campaña. Acá creo que no puede haber sorprendidos. Desde la campaña nosotros veníamos ya planteando cuál era nuestra postura y cómo íbamos a encarar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, porque consideramos que es una problemática de salud pública y que debe ser atendida por parte del Estado, y me parece que en ese punto lo que se ha hecho, lo que ha hecho el presidente es cumplir con su palabra y enviar en el plazo de sesiones ordinarias el proyecto para que se debate, que se trate, bueno, primero en diputados, ¿no? Que es el tratamiento que está previsto. Para nosotros es importante que se dé el debate, naturalmente que tenemos voluntad que se apruebe, queremos que sea ley, pero somos respetuosos del tratamiento que se tiene que dar y somos también respetuosos de todas las posturas y las posiciones que ya han sido expresadas hace tiempo en nuestro país con respecto a este tema, pero bueno, para nosotros es eso, desde el respeto, dar una discusión que consideramos que es necesaria y poder avanzar
en que sea ley. Estamos hablando con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en Continental Express. Santiago, por supuesto, hay todavía mucha repercusión de lo que fue el velatorio de Diego Maradona. ¿Pensaron realmente que 1 millón de personas podían entrar en 10 horas a saludarlo, que podían entrar allí en ese periodo? Cuando se organizó, ¿se manejó la posibilidad de que hubiera disturbios como hubo? Mirá, siempre tenemos que tener presente que fue algo totalmente inesperado, obviamente, para todos los argentinos y argentinas, para el mundo del fútbol, para la familia de Maradona. Fue totalmente inesperado. Diego estaba haciendo una recuperación y luego una cirugía complicada, pero estaba haciendo una recuperación. En ese marco de extraordinario e inesperado, se tuvo que actuar y se actuó de la mejor forma posible, siempre en contacto con la familia y viendo y respetando cuál era la voluntad de la familia. Ese fue el modo de actuar del gobierno, y en el que el presidente nos instruyó a todos nosotros para que trabajemos junto a la familia para poder llevar adelante una despedida para Diego, alguien tan querido entrañablemente por muchos de nosotros, no solo por el mundo del fútbol, sino y ni siquiera tampoco por los argentinos. Ahí vimos también manifestaciones en todo el mundo con respecto a manifestaciones de cariño en todo el mundo, ¿no? Naturalmente que nosotros lo que fuimos previendo fue una gran cantidad de simpatizantes que querían ir a despedir a Diego, por eso fuimos pensando las distintas alternativas. El velorio siempre tenía un horario de culminación, y luego de ahí lo que se buscaba era hacer una caravana para que lo puedan despedir también quienes no habían podido ingresar a ver el féretro, a tirarle una camiseta de fútbol o a decirle gracias. A mí me gustaría que se recoja también eso. Obviamente que uno puede elegir las imágenes que quiere, naturalmente. Ahora yo me quedo con las imágenes de la inmensa cantidad de argentinos y argentinas, la inmensa cantidad de simpatizantes de distintos clubes que abrazados entraban con distintas camisetas a decirle gracias a Maradona. Pero tantas veces le hemos exigido a Maradona que opine tal cosa, que opine tal otra, que haga tal cosa, que se comporte de tal modo. Y la verdad que Maradona no nos pidió nunca nada a nosotros. Pero Santiago, por supuesto también lamentablemente recorrieron el mundo las imágenes de gente entrando en la casa de gobierno. ¿Qué fueron? ¿Barra bravas? ¿Tienen investigado por qué pudo entrar gente en la casa de gobierno en pleno velorio? Porque, a ver, lo que sucedió es que había un orden con muchas vallas, con postas sanitarias, a muchísimas cuadras, desde el 9 de julio y Avenida de Mayo. Lo que sucedió es que, las dos cuestiones, ¿no? Se empieza a apresurar la gente porque empieza a ver que no, que el velorio tenía un horario de cierre, y después también, por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires hace un corte abrupto en la Avenida de Mayo, y eso termina en disturbios, y eso hace que se tiren las vallas, y entonces se agolpe ante la casa de gobierno una gran cantidad de gente sin ningún tipo de orden, que era el orden que se había respetado hasta que sucedió esto, hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde pensemos que esto había funcionado normalmente, desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, que se abrió el portón. Eso no había habido ningún inconveniente. Y esto sucedió. Eso hace que se agolpe mucha gente en la entrada y se tenga que cerrar la reja. Luego, cuando se abre la reja, se regulariza un poco el paso, y enseguida una de las vallas se tira y entran personas por un lugar indebido a la casa de gobierno, a donde se estaba haciendo el velorio, y eso hace pero no eran muy pocos los que entraron. Enseguida se controló, y los que entraron realmente, yo no te podría decir otra cosa, entraron cantando canciones de fútbol, entraron por un lugar indebido, con lo cual ni siquiera lo vieron, y después terminaron saliendo a los 10 minutos, estuvieron cantando y se fueron. Las imágenes, es cierto, cuando yo te repito esas imágenes durante 3 horas, parece que se quedaron casi a vivir, pero nada, eso pasó, y no hubo que recurrir ni siquiera a la fuerza para que
para que se retiraran de la Casa de Gobierno porque habían entrado por una puerta que no era la correcta. Ajá. La Secretaría de Derechos Humanos ha denunciado penalmente a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli por los incidentes. ¿Consultaron con ustedes como jefe de gabinete, con el propio presidente, o fue una decisión de la Secretaría? No, fue una decisión consulta. Es un procedimiento que habitualmente hace la Secretaría de Derechos Humanos cuando necesita, cuando se dispara algún tipo de, o se busca disparar algún tipo de investigación sobre uso desmedido de la fuerza y cuando hay abuso institucional, digamos, ¿no? Y eso es lo que sucedió. Lo que sucedió es que la Secretaría de Derechos Humanos esto lo hace y lo ha hecho en provincias que son de nuestro color político, si querés, digamos, ¿no? Siempre es un procedimiento habitual de la Secretaría de Derechos Humanos porque es su tarea. Ahí hubo también toda una especulación política alrededor de esto, pero lejos de eso lo que hace la Secretaría de Derechos Humanos es aplicar un procedimiento que habitualmente hace, y lo hace en la Ciudad de Buenos Aires, que nos preocupa mucho porque nosotros vimos las imágenes, pero también lo ha hecho en otras provincias, si querés, de también nuestro mismo color partidario, con lo cual no existe ningún tipo de politización como se trató de vincular sobre esto. Me parece que la forma más ordenada y la forma más honesta de resolver esto es que la Secretaría haga la denuncia y que la Ciudad de Buenos Aires entonces exponga todas sus pruebas y exponga cuál fue el procedimiento que llevó adelante. Eso es lo esencial. No hay ningún tipo de especulación política. Esto lo hemos hecho, la Secretaría de Derechos Humanos lo ha hecho también con otros gobiernos, en otras provincias, así que no tiene ningún tipo de vinculación ni con la política, ni con ningún tipo de aversión que han querido vincularle a esto. Claro, porque hoy los títulos principales hablan de tensión creciente entre la Nación y la ciudad, y le suman que el lunes ya se apuraría la quita de fondos en la Cámara de Diputados. Bueno, pero eso es un debate que se viene a ver, el debate no es que le quitamos, no estamos quitándole nada a la Ciudad de Buenos Aires. A la Ciudad de Buenos Aires ya lo hablamos muchas veces y le dimos el tratamiento adecuado en las cámaras como se debía dar. La Ciudad de Buenos Aires recibió de forma arbitraria, por un decreto del expresidente Macri, sumas de dinero en detrimento del erario público nacional. Eso fue lo que sucedió, con una mirada totalmente vinculada a los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y descuidando los intereses del resto del país. Esto lo han dicho todos los gobernadores y gobernadoras en su momento en el año 2016. Desde ahí viene ese debate. Así que esto no es nuevo. Lo que venimos a hacer nosotros es a reparar esa injusticia, no administrar esa injusticia. Y reparar esa injusticia es hacer lo que tampoco hizo el expresidente en ese momento, que es que cualquier tipo de asignaciones de estas características debe pasar por el Congreso. Debe pasar por el Congreso. Nosotros lo que estamos haciendo es que pase por el Congreso. Santiago, con respecto al velatorio, le digo la verdad, lo que más nos dicen los oyentes desde el día que ocurrió hasta hoy, y hoy tenemos centenares de mensajes ya hasta ahora, es ¿por qué juntaron tanta gente en medio de la pandemia? No, es que nosotros no juntamos a la gente fue porque quería despedir a Maradona. Nosotros no hicimos una convocatoria. Nosotros lo que tratamos fue, lo que nosotros hicimos fue, ante lo inesperado, actuar. Y actuamos del modo en que podíamos generar el mayor orden posible para algo que naturalmente iba a ser muy concurrido, que iba a ser la despedida de Diego. Pensemos también que las imágenes de concurrencia son, pero desde, desde decenas de lugares improvisados, santuarios improvisados, con múltiples personas que se acercaban a esos santuarios improvisados desde que se conoce la noticia. Fue gente hasta que hizo una caravana que lo siguió hasta el lugar donde le hacían la autopsia a Diego Maradona. O sea, pensemos también en la situación en la que tuvimos que accionar en esta excepcionalidad
los mecanismos necesarios para poder hacer algo como lo que se llevó adelante. Uh-huh. Y pensemos también en la cantidad de gente, también las imágenes, ¿no? Cuando a Diego hacen la caravana, lo llevan hasta el cementerio, la cantidad de gente que había, en los accesos, en el acceso eso provoca Maradona, eso provoca también el mundo del fútbol. Uh-huh. Y sobre eso, ¿cuál era la posibilidad que teníamos? ¿Poner excusas? ¿Decir que no? ¿Mirar para otro lado? Bueno, ese no es el estilo de nuestro gobierno. Nuestro gobierno entendió que tenía que ofrecerle en primer lugar a la familia, que estaba tan absorta como todos los argentinos y argentinas por esta situación, ofrecerle todo el apoyo y el acompañamiento, y así lo hicimos. Estamos hablando con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Un par de temas vinculados con lo económico, con el top de las 11:30. El Banco Central advirtió esta semana que puede haber algún avance más fuerte del esperado de los precios. Dio sus razones el Banco Central. ¿Les preocupa la inflación de los próximos meses? No, nos ocupa la inflación permanentemente, por eso tenemos programas como precios máximos, programas como precios cuidados, programas como precios cuidados para la construcción, y venimos fiscalizándolo y se vienen haciendo muchísimas sanciones donde encontramos que hay precios que no son los adecuados ni los acordados. Naturalmente que esto es una tarea permanente que viene llevando adelante la Secretaría de Comercio, pero que también requiere del acompañamiento de los consumidores. Por eso venimos también trabajando fuertemente con las organizaciones de consumidores para que nos acompañen en esta tarea. Con respecto al Banco Central, no sé qué ha expresado. Siempre hay hay una encuesta que publica el Banco Central, pero que no la hace el Banco Central, Uh-huh. que es un promedio de las consultoras privadas. Si me estás hablando de eso hasta acá le vienen pifiando todo el año, porque dijeron que la inflación iba a ser muchísimo más alta y viene siendo bastante más baja. No sé si son esos pronósticos, pero también muchos de esos pronósticos fueron los que suponían una devaluación y agitaron muchas de esas consultoras una devaluación, y nosotros no en ningún momento íbamos a devaluar. Lo explicó desde el presidente, el Ministerio de Economía, y me tocó también explicarlo a mí en su momento. Una devaluación suponía un aumento de precios muy fuerte, y por eso muchas de esas consultoras que agitaban la devaluación también ponían los datos implícitos en sus expectativas. Uh-huh. Con respecto a los números, nosotros nos guiamos por los números del INDEC. Si bien octubre fue un mes alto desde el punto de vista inflacionario, lo cierto es que tenemos expectativa de durante el mes de noviembre haber podido controlar un poco el aumento de precios, y que entonces dé más abajo de lo que dio en octubre el índice de precios. Uh-huh. Y el Fondo Monetario, cuando se fue la misión hace pocos días, informó en un comunicado que espera llegar al acuerdo, como por supuesto espera el gobierno, con consenso político y social, dijo el fondo. ¿Se puede avanzar en un acuerdo entre el gobierno y la oposición? Mira, yo ahí me gustaría detenerme. Yo creo que sí. Hemos tenido mucho acuerdo con una gran parte de la oposición, con Rodríguez Larreta, con gobernadores. Hemos tenido mucho acuerdo en el tratamiento, no solo de la pandemia, que ahí hubo un trabajo mancomunado. Me parece que ahí la dirigencia política demostró que estuvo a la altura de las circunstancias, de trabajar codo a codo, sin distinciones políticas. Y también es cierto que en el momento donde hubo que acompañar el tratamiento que se hizo con respecto a resolver el problema de deuda externa pero privada, ¿se acuerdan? Con los bonistas, esto parece, ¿se acuerdan? Yo digo, ¿se acuerdan? Y esto fue en septiembre, ¿no? Sí, pero pasa tanto en nuestro país, pero eso fue en septiembre. Nosotros logramos el 99% de la reestructuración de una deuda que era altísima, y ese es el verdadero recorte con el que nosotros podemos
poder hacer política pública para adelante y poder duplicar el presupuesto de obras, de infraestructura, es decir, poder armar un presupuesto de recuperación que es el presupuesto del 2021. A partir de esa reestructuración nosotros logramos una quita de 37.000 millones de dólares. Todo ese proceso fue acompañado por la oposición, yo no te podría decir otra cosa. Todo ese proceso de reestructuración fue acompañado por la oposición. Bueno, esperemos tener el mismo acompañamiento para trabajar por los intereses de los argentinos en una deuda que fue totalmente irresponsable, tomada por el gobierno anterior, pero que nos toca a nosotros resolverlo. El problema del FMI lo trajo Macri a nuestro país, ese problema no lo teníamos. Lo trajo Macri en el 2018 porque los mercados, sus amigos, su gente de confianza le dejó de tener confianza y no le prestó más plata. Bien, Cafiero, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Continental y por recorrer varios de los temas de actualidad de esta jornada. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en Continental Express, cuando pasaron unos minutitos de las 11:30, fuertes títulos, vemos que están levantando los medios. Por ejemplo, no hay ninguna especulación política en la denuncia contra Rodríguez Larreta y Santilli, no existe politización, no le quitamos nada a la ciudad de...